cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Todo y Patria para Siempre. La idea nuestra es que la patria nos corresponda a todos y que todos toquemos por igual oportunidades. El pasado viernes le decíamos que íbamos a continuar hoy día 23 de agosto hablando de la restauración, si íbamos a seguir el viernes que viene, e íbamos a tratar de que se concluyera la parte de la restauración y sus consecuencias inmediatas el próximo lunes 30, para entonces comenzar a partir del próximo viernes, que estamos en septiembre ya, a hablar de las causas y consecuencias del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Realmente, en el día de hoy nos vamos a proponer demostrar que la división de los partidos es fundamentalmente una herencia de nuestra historia, básicamente en la parte correspondiente a la época posterior a la restauración. Que esa herencia de división la tenemos hasta el día de hoy y que en consecuencia, en el día de hoy, lo que vayamos a emprender desde el Estado tiene que contar con la cultura histórica que tenemos para no fracasar. Me voy a referir entonces a que el pasado viernes los militares y combatientes constitucionalistas sostuvimos una rueda de prensa en la cual nosotros le solicitamos al ciudadano presidente que aplazara la posibilidad de que en este año se pudiera someter una reforma constitucional. Ponderamos y vimos positivo su gobierno de su primer año. Destacamos por qué. Un esfuerzo titánico que se ha hecho por mantener el equilibrio macroeconómico, superar la pandemia del COVID-19 y sobre todo un elemento nuevo en la política de Estado dominicano, que es la persecución sistemática en base a pruebas, en base a los procedimientos que establece la ley de la corrupción. Esos elementos hay que ahondarlos, profundizarlos. Y le decíamos al presidente de la República que antes de embarcarse en una reforma constitucional es necesario que se haga una revolución cívica, ética, moral, de conocimiento del Estado. El país debe conocer la Constitución antes de embarcarse en una reforma. Porque no podemos pensar que solamente una élite política, económica y social es la que debe deliberar la reforma de una Constitución, mientras que otros, si deliberan, lo van a hacer con una ignorancia tal que no van a poder incidir en las verdaderas reformas y cambios que tienen que producirse. Y que es necesario entonces que los 158 municipios y 235 distritos municipales que tenemos en el país se organice un plan de constitucionalización de la vida política. Y esto es una necesidad planteada en el artículo 216 de la Constitución, en el artículo 34 de la Ley de Partidos y también en el artículo 2 de la Constitución, cuando habla de que la soberanía reside en el pueblo, del cual emanan los poderes, los cuales se ejercen por representación. La voluntad se expresa en las elecciones. Qué bueno, pero ¿qué voluntad? Una voluntad condicionada, comprada, amañada, no. Mientras eso persista aquí, no habrá cambio. Habrá cambio de hombres, habrán cambios de gobiernos, pero no habrán cambios realmente de la realidad de la dinámica del Estado. Hemos dicho inclusive que para eso tenemos que pensar que para que eso se arregle, aquí lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley y punto, porque está todo diseñado en la Constitución y la ley del país, cómo lograr esos cambios. Ahora, entendemos que hay cosas de la actual Constitución que hay que cambiar, que hay cosas que blindar. Aquí no se pueden hacer reformas para que un presidente se elija en violación a la Constitución. Eso hay que acabarlo aquí.
No se puede continuar teniendo una justicia que dependa de los dos poderes del Estado, por los cuales se elige directamente la población, como son el poder legislativo y el poder ejecutivo. No, hay que buscar la fórmula de que ni el Ministerio Público dependa tan directamente del poder ejecutivo, ni que tampoco la justicia dependa de el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque los intereses de los dos poderes del Estado, si la gente no tiene conciencia, no van a estar separados, van a estar con el único propósito que hemos tenido siempre, que es el de llevar a cabo una administración corrupta y que haya impunidad al final, y eso, contra eso hay que luchar. Si no, la pobreza va a continuar, la delincuencia va a continuar, la droga va a continuar, los ríos irán perdiendo su caudal, los montes se irán secando, nuestro medio ambiente se va a dañar. Es decir, aquí, si no asumimos una corrección real y verdadera de la Constitución, muchas cosas se van a seguir dañando. Pero hay que aplazarlo. No puede el presidente ahora, o no debe el presidente embarcarse en eso, porque le van a confundir a él y van a crear un ruido en un momento en que se está haciendo una persecución contra la corrupción, repetimos, como la de hoy, que es necesaria. Aquí no se debe hacer política para llegar al poder y robarse el dinero, sino para hacer una igualdad en la redistribución de la riqueza y que hayan consecuencias cuando se viole eso y que realmente se fiscalice y controle cada gasto del Estado. Todo eso hay que lograrlo. Va bien, pero hay que participar, poner al pueblo a participar en esas discusiones. Bien, por eso le vamos a recordar al ciudadano presidente y las demás personas del país que este es un país donde los partidos grandes y los grupos grandes se dividen con mucha facilidad y que ahora hay que cuidar la unidad. En este momento hay que cuidar la unidad de un partido que gana coyunturalmente por los errores que cometieron líderes que fueron vencidos, llega al poder mediante alianzas y algunos apoyos internacionales y nacionales. Pero ¿hasta cuándo va a durar la unidad de ese partido del gobierno? Va a durar mientras el gobierno sea fuerte en las acciones que vaya sometiendo al país, que vaya realizando. Si hay debilidades y se ve que en algún punto hay flojedad y que realmente puede ser sustituido, entonces se disminuye el efecto en el poder de dominación que a lo interno del partido pueda tener. Que no se dividen o se dividen los grupos, veremos. Fíjense, los grupos que iniciaron la independencia, que fueron una unidad de los conservadores y liberales, se dividieron ya a los 4 o 5 meses. Estaban viajando los trinitarios hacia el exilio y asume el poder el grupo conservador. Ese grupo conservador también se divide porque los líderes que quedan, como fueron Santana y Báez, terminaron divididos. Ya cuando llegamos al 1854, ya Santana había mandado al exilio a Báez, que fue la persona que él recomendó en 1849. Báez otra vez subió al poder y cuando llega al poder le hace una trampa a los tabacaleros del Cibao. Estos se levantan y surge entonces el grupo liberal por el Partido Azul que ellos formaron. Partido Azul, los liberales, Partido Rojo, los conservadores, porque así se distinguían en las distintas batallas que se dieron durante la Revolución Tabacalera. Pero ese mismo grupo rojo primero, que era el mayor, se termina desgastando en el poder, porque Báez asume la presidencia 3 veces después de la Restauración, habiendo sido un traidor a la Restauración,
porque se fue con el lado de los españoles y fue hasta mariscal de campo. Sin embargo, se aprovecha, pero se desgasta. Ya en el 1878 concluye su primer gobierno rico y se va del país hasta que muere el 4 de mayo de 1884, fuera del país. Pero los remanentes de los directivos que quedaron, como fueron Ignacio María González, que lo traicionó, como fue el caso de José María Gautier y otros, no tenían la fuerza suficiente para ellos rehacer el poder tradicional del Partido Rojo. En eso surge el Partido Azul. El Partido Azul es que tiene el protagonismo principal en la guerra restauradora. Pero el Partido Azul sufrió múltiples divisiones, tanto así que en plena guerra restauradora, José Antonio Salcedo recibe un golpe de Gaspar Polanco y luego Gaspar Polanco es sustituido por Pedro Antonio Pimentel, que es el líder, el presidente del momento en que la restauración triunfa. Pero Pedro Antonio Pimentel no pudo tomar el poder, como hemos dicho, porque el general Cabral y el general Mansueto se lo impidieron. El general Cabral llega al poder, pero inmediatamente es sustituido por Báez por una intervención de Guillermo, que era un general baecista. Pero Báez derribado de una vez por los azules, bajo la dirección de Luperón y Pimentel. Luego Cabral vuelve al poder. Cabral, ya cuando vuelve al poder, se deshace de la unidad que tenía con Báez. Báez vuelve de nuevo, derrocando a Cabral, y dura 6 años, una dictadura. Y ya cuando Báez termina en el 78, ya el Partido Rojo estaba multifraccionado. Se fortalece el Partido Azul porque Luperón termina derrocando a Cesario Guillermo, que era un general baecista, lo derroca y asume entonces el 6 de octubre de 1879 el poder, Luperón, y hace un gobierno ejemplar, el gobierno más ejemplar que se hizo en el siglo XIX por parte de los grupos que participaron en la independencia y la restauración, es el de Luperón, porque Luperón llega al poder, un hombre sagaz, una sagacidad política, económica, se sabía manejar, además era valiente, asume el poder para poner en práctica los criterios liberales de la época. Y lo primero que hace es que se sitúa frente al abuso económico que la Junta de Créditos habían asumido con los gobiernos. Le estaban prestando a los gobiernos un 28% mensual. Eso era un crimen. Él logra que se reduzca a un 10%. Con ese 18%, entonces el gobierno tuvo más holgura para inclusive formar la primera escuela normal del país, dirigida por Eugenio María de Hostos, crear nuevas cátedras de educación superior, hizo mayores impuestos para importaciones, pero disminuyó el presupuesto de exportación de los tabacaleros a un 25%. Tomó una serie de medidas que mejoraron la condición, inclusive obligó al presidente haitiano, general Salomón, a recomenzar a pagar una deuda que había contraído con Ignacio María González en el acuerdo de paz, amistad, comercio y navegación que hicieron aquí, y donde las tierras de la frontera fueron divididas de acuerdo a la conveniencia de ambos países, y donde los haitianos se quedaron con la tierra que habían tomado en violación al Tratado de Aranjuez de 1777. Entonces, puso la cosa tan en orden que Salomón quería impedir el negocio y poner impuestos en violación al tratado. Santana cerró los negocios y la protesta en Haití obligaron al general Salomón a acudir entonces a darle cumplimiento al tratado
en 1874. Y ahí le obliga a pagar 824.378 pesos que debía de la negación al pago del acuerdo que había hecho con Ignacio María González. Todo eso mejora la economía a nivel de que se le pueden pagar a los empleados públicos. En esa situación se producen las elecciones del 1880, donde Meriño, el padre de Fernando Arturo de Meriño, es elegido presidente con la salvedad de que tenía un gobierno prácticamente saneado. Él tuvo ahí como ministro de guerra a Francisco Gregorio Villini y tuvo también como ministro del Interior a Ulises Heró, quien había sido ministro de guerra en el gobierno de Luperón, porque Luperón puso el asiento de su gobierno allá en Puerto Plata y dejó a Lili aquí encargado de los asuntos militares y políticos. Un error al final para Luperón, que fue lo que provocó el surgimiento de la dictadura de Lili. Bueno, ¿qué ocurre? Que Villini está haciendo su trabajo bien hecho, pero los rojos se levantan. Los rojos, bajo la dirección general Braulio Álvarez en el sur y Cesario Guillermo en el este, se levantan y el propio Meriño combate a general Álvarez en el sur, mientras Lili se fue a combatir a Cesario Guillermo al este. Vencen y fusilan a todo el que cayó preso. Se dicta el decreto de San Fernando, donde todo el que era encontrado con armas era fusilado. Lo cierto del caso es que hasta Meriño se convirtió en un dictador, cosa que cuando ven ya al final que no hay amenaza inmediata de los rojos, entonces se perfilan las elecciones libres, como podríamos llamarle entre comillas, y se forma un nuevo gobierno. El nuevo gobierno que surge a los 2 años porque había modificado la constitución de la República en 1880, en mayo de 1880, y esa constitución dijo que había que tener los periodos 2 años. A los 2 años, pues se elige a Francisco Gregorio Villini como presidente de la República, y en el segundo periodo se elige no a Francisco Gregorio Villini, sino se elige en el segundo periodo a Ulises Heró. Y Ulises Heró pone como vicepresidente a Nemesio de Moya. Debió haber puesto tal vez a Francisco Gregorio Villini, pero puso a Nemesio de Moya. En Nemesio de Moya, entonces, cuando Lili va a cumplir sus 2 años, ya en las elecciones de 1884, se pone a Francisco Gregorio Villini realmente como presidente. Y él, Francisco Gregorio Villini, iba acompañado de Alejandro Bossi Gil para el periodo 84-86 de 1800. Francisco Gregorio Villini se vio obligado a renunciar porque por un lado estaba la incomprensión de Lili, que quería narigonearlo, y por otro lado estaba la posición de Luperón. Esas contradicciones lo hicieron renunciar y se queda en el poder Alejandro Bossi Gil. Al llegar a las elecciones del 86, Lili vuelve otra vez a ser candidato, porque él le había hecho un fraude. Para que Gregorio Villini ganara, hizo un fraude. Metió más de 15,000 votos y le ganó a Nemesio de Moya, a Segundo Inver, que era el presidente, y Nemesio de Moya vicepresidente. Pero Lili le hizo un fraude. Al fin de cuentas, en julio de 1886, como fueron Lili y Nemesio de Moya candidatos, y Lili persiguió con la ayuda de Alejandro Bossi Gil, que estaba en el gobierno, al grupo de Moya, no pudieron ganar tampoco otro fraude. Los Moya se lanzaron a la guerra, a la revolución, murieron más de 600 personas, pero
con la ayuda de Wosi Hill y con la ayuda de Cosme Valle, un gobernador que había en Puerto Rico, ayuda económica, Lili pudo comprarle la lealtad a muchos de los generales que estaban con Benito Monción y Moya luchando contra él. El fin de cuentas fue que se desmijagaron los partidos azul y el partido rojo y el verde de Ignacio María González. Cuando Lili llega al poder el 6 de enero de 1887, es un camino que culmina solamente con la muerte de Lili al convertirse en dictador, quien engañó a Luperón. Se hizo del poder por el poder que le transfirió Luperón en su confianza y terminó ayudado, porque en la guerra contra Benito Monción y Moya, Luperón a quien apoyó fue a Lili. Sin embargo, como veremos el viernes, Lili terminó, a partir de la llegada al poder en el 1887, comenzó a perseguir un crédito que al conseguirlo, él le había prometido antes a Luperón que iba a dejarlo que fuera como candidato en las elecciones de 1888. Sin embargo, le hizo una jugada con el dinero que consiguió en el préstamo, del cual hablaremos el viernes, y se quedó en el poder hasta que fue eliminado en Moca el 26 de julio de 1889. Es decir, los partidos grandes se dividen por intereses, pero así se dividieron también la Alianza Nacional Progresista cuando fueron Horacio Vázquez y Federico Velázquez unidos en las elecciones de 1924. Se dividieron, como también se dividió, terminó con la muerte de Trujillo el Partido Dominicano, que Trujillo convenció a Estrella Ureña de la importancia de un solo partido. De eso hablaremos también en el mes de septiembre. Pero luego surgen los grupos de poderes, después de Trujillo, los partidos, y la Unión Cívica terminó posteriormente dividida. El 14 de junio termina dividido. El PRD que gana el poder termina dividido. El PLD termina dividido. Y ahora vemos inclusive que el PLD tiene dos fuerzas. La fuerza del pueblo y la del PLD, el remanente que queda luchando por sobrevivir. Pero el PRD se dividió no solamente en el 73. Pasaron en los hechos divididos Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Finalmente, el PRD se convierte en un pequeño grupo después de la división de Miguel y de Hipólito. Esa división es la que trae como consecuencia el surgimiento del partido de gobierno hoy, el Partido Revolucionario Moderno. Ese Partido Revolucionario Moderno es un partido reciente que gana coyunturalmente las elecciones y que esa unidad tiene que preservarse lo más que se pueda. Si el presidente Luis Abinader persiste en hacer la reforma ahora y no la aplaza o la sobresee, como diríamos en derecho tal vez, entonces va a crear una serie de fisuras, porque va a tener el ataque de varios partidos, porque él no tiene la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar por sí solo esa reforma. Tiene que negociar. Y para negociar tiene que llegar inclusive a negociar la persecución contra la corrupción, porque hay partidos ahí que están siendo perseguidos con cuyo grupo se haría mayoría. Entonces hay que decidirse por algo muy importante, honorable presidente del pueblo dominicano, que es la revolución cívica, ética y moral. Aquí lo que va es, con todas esas divisiones, es por los intereses de los grupos de poder que dirigen los partidos. Las bases están excluidas. A la base se le da participación con algunos cargos, pero no se le da participación en las deliberaciones, porque en los partidos no existe la democracia interna ni la transparencia, en violación al artículo 216 de la Constitución de la República. La falta de institucionalidad de los partidos es lo que crea la debilidad que permite que los líderes se dividan sin que las bases puedan intervenir, poniendo en riesgo no solamente el porvenir de las bases,
sino también el porvenir del país. Aquí no puede haber más anarquía. Vamos a agarrarnos de lo que estamos. Se ganaron unas elecciones de manera coyuntural y tal vez sorpresiva. Que se conserve esa unidad, que se conserve ese gobierno y que se haga una revolución constitucional, cívica, ética, moral. ¿Amparado en qué? Amparado en el mandato del artículo 63, numeral 3 de la Constitución, que obliga al Ministerio de Educación a llevar a cabo la educación de la Constitución en todos los sectores públicos y privados del país. Y el 34 de la ley 33-18 que obliga a la educación cívica. Este año que viene, del 2022, es un año para trabajar en eso. Para cuando venga ya julio del año 2023, las bases estén preparadas para saber cuál es el papel de un regidor, cuál es el papel de un diputado o diputada, cuál es el papel de un senador o senadora, cuál es el papel del Poder Ejecutivo, cuál es la importancia que hay de la separación de los poderes y el contrapeso de los poderes e instituciones también. Vamos a educar en Constitución, vamos a educar en ética, vamos a educar en lo cívico, para que entonces planteemos al país qué parte de la Constitución hay que reformar y el país pueda responder. Pero además, la lucha por la persecución de la corrupción, el pueblo la va a respaldar si el pueblo está orientado. Porque el pueblo tiene que saber que el artículo 146 prohíbe la corrupción, que el artículo 246 dice que hay que supervisar y controlar los recursos del Estado. Entonces el pueblo estará pendiente a eso. Y como dijimos el pasado viernes en la rueda de prensa, el artículo 243 de la ley 176-07, que es la ley de los ayuntamientos, crea el Comité de Seguimiento y Control Municipal, donde las obras que se van a construir en el país tienen que ser auditadas por las bases sociales. Así está diseñada nuestra Constitución y nuestras leyes, para que nosotros gobernemos para bien del país. Entonces, nos preocupa, no mucho, no, sino nos obliga a dirigirnos en estas condiciones al ciudadano presidente y al país, porque tenemos que salvar la paz, tenemos que salvar el orden. Aquí, aunque no lo querramos entender, se está jugando una pelota muy caliente con aquello de la persecución a la corrupción. Manejémonos para que todas estas cosas se den, pero siempre pensando que para que el país se arregle, lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley y punto. Pero para cumplir con la ley y hacer justicia, hay que educar al pueblo. Así que hasta el próximo viernes, para que podamos seguir trabajando acerca de estas cosas tan importantes para el país, para que no volvamos atrás, sino para que podamos seguir trabajando, repetimos, para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.